Nicolás Maduro ordena un masivo despliegue militar en toda Venezuela con maniobras por tierra, mar y aire. Esto como respuesta a la llegada del portaaviones más grande del mundo al Mar Caribe. El Pentágono, que no ha ofrecido detalles sobre su localización, afirma que el buque ayudará a interrumpir el tráfico de narcóticos y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El portaaviones más letal de Estados Unidos y sus 3 barcos escoltas se suman al despliegue ordenado por Washington en el Caribe, que ya contaba con 8 buques de guerra, cazas F-35 y al menos un submarino de propulsión nuclear. Enseguida nos vamos a Caracas para los detalles. También el gobierno federal de México anuncia el despliegue de casi 2.000 soldados adicionales en Michoacán como parte de un nuevo plan para reforzar la seguridad en el estado. Tendremos el análisis desde Ciudad de México. Y más adelante el Senado estadounidense llega a un acuerdo para reabrir el gobierno tras más de 40 días de bloqueo. El documento espera todavía por la aprobación definitiva de la Cámara de Representantes. Si también en esa instancia consigue la mayoría, será enviado al presidente Donald Trump para su ratificación. Tendremos los detalles desde Washington. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. El portaaviones estadounidense Gerald Ford, el más grande y letal del mundo, se ha incorporado al despliegue de Estados Unidos en el Caribe en su operativo contra el tráfico de drogas, esto según afirmaron funcionarios estadounidenses. Washington asegura que el objetivo es desarticular las redes de tráfico de drogas vinculadas, según la Casa Blanca, al líder venezolano Nicolás Maduro, quien por supuesto niega las acusaciones. En cambio, Maduro afirma que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo. Desde el inicio de este operativo, en septiembre pasado, Estados Unidos ha destruido con misiles unas 20 embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, causando la muerte de 76 personas. Ataques que varias organizaciones, incluyendo Naciones Unidas, han calificado como ejecuciones extrajudiciales. Y por esa razón, precisamente, este martes el Reino Unido decidió dejar de compartir información de inteligencia con Washington, pues también considera que se trata de asaltos ilegales. Londres afirma que no quiere ser cómplice de esas acciones. Y la reacción del gobierno venezolano no se ha hecho esperar con nuevas medidas. Escuchemos al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. No queremos guerras ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero si llegan a tocar a Venezuela, bueno, aquí nos van a conseguir. Pásense por las calles, pásense por los cuarteles, pásense por las comunas, pásense por las unidades comunales de milicia. Y ahí verán un pueblo determinado a defender esta patria hasta la muerte. La ofensiva estadounidense en el Caribe y también en el Pacífico está generando reacciones en todo el mundo y naturalmente también en Venezuela, donde hoy mismo el Parlamento chavista ha aprobado una ley para defender al país ante el despliegue de Washington. Para saber más, nos vamos inmediatamente a Caracas, la capital venezolana, desde donde la periodista Elizabeth Hostos nos trae la última hora. Elizabeth, un gusto saludarte, bienvenida al programa. ¿Qué implica la legislación aprobada por el Parlamento esta tarde? Y cuéntanos sobre todo sobre el despliegue militar ordenado por Nicolás Maduro. ¿Se sabe de qué se trata exactamente? Un saludo, Johan, a ti y a tu audiencia. Sí, en efecto, la Asamblea Nacional Chavista aprobó esta tarde recién esta legislación. Las implicaciones es muy temprano para decirte específicamente qué implica, pero se ha filtrado que se activarían componentes militares en todo el país, no solamente en la plataforma fronteriza marítima, también se podría incorporar al venezolano civil a la milicia bolivariana sin tener que pedir algún tipo de autorización, sino que es una ley, es una orden de la República. Y en cuanto al plan de Maduro de incorporar a la Fuerza Armada a este plan de defensa de la patria, son 135.000 funcionarios de la Fuerza Armada activos, 4.5 millones de milicianos que ya están activos también, incorporados a todo lo que tiene que ver con las zonas de seguridad para manejar armamento, para manejar algún tipo de logística militar en caso de que haya algún enfrentamiento. Es lo que se teme desde el alto poder de Caracas, pero en todo caso es una noticia en desarrollo y bueno, y Caracas ya está activada, el gobierno de Maduro, con muchísimo despliegue militar en las calles de las principales ciudades del país el día de hoy. Johan.
Pues Maduro activa entonces componentes militares en todo el país, se levanta la alerta a nivel nacional y a todas estas, Elizabeth, ¿cómo está la situación interna? ¿Cómo se está planteando la oposición en este aumento de las tensiones? ¿Qué posición está tomando? Sí, bueno, en el caso de la oposición mayoritaria, según las encuestas de opinión y resultados electorales, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia están apoyando plenamente la presión de Washington hacia Caracas, y esto ha generado un ruido muy fuerte en el gobierno bolivariano, y de hecho la respuesta ha sido bastante fuerte en cuanto a detención de militantes del partido de Machado 20 Venezuela y de dirigentes sociales que están alineados con Machado y con González Urrutia. En el caso de la oposición reconocida por Maduro, Enrique Capriles, Manuel Rosales, son políticos de larga data y muy veteranos, quienes señalan que la actitud de Machado va contra los intereses de la patria. Pues es la otra parte de la oposición que señala que hay que dialogar con Washington y evitar cualquier tipo de enfrentamiento, tanto la diatriba directa verbal como enfrentamientos de otro tipo. En todo caso, Johan, la expectativa es que los sectores políticos de oposición lancen una iniciativa de diálogo y concertación, es lo último que se ha escuchado aquí en Caracas. Elizabeth, entonces Maduro denuncia planes para derrocarlo. María Corina Machado, liderando la oposición, respalda la avanzada estadounidense en el Caribe. Ahora me interesa saber qué dicen los venezolanos en la calle, qué posición está tomando la gente en las calles del país. Bueno, hay muchísima preocupación entre la gente porque un contingente militar de esa naturaleza en las calles de Venezuela no se había visto en los últimos años. Incluso en 26 años de gobierno bolivariano, esta es la vez donde hay más militares en la calle supervisando puntos de control, incorporándose a los centros de negocios, a los restaurantes, a los locales en temas de vigilancia, supervisión, detenciones enredadas, que se hacen de manera imprevista en ciertos sitios, sobre todo de noche, con objetivos muy claros de revisión de bolsos, carteras, autos. O sea, todo lo que tiene que ver con una política de revisión de la gente está muy activo. Hay preocupación. Otros sectores señalan que es algo como que ideal, algo que está en el aire. Bueno, hay un enfrentamiento, vamos a ver qué pasa, yo quiero seguir trabajando y que los recursos me alcancen para llegar a fin de mes. O sea, hay preocupación, pero también hay un tema de enorme preocupación, una parte económica, y todo el mundo sabe que hasta que la diatriba política no se defina, la economía no va a avanzar en Venezuela. Así que muchísima atención, Johan. Elizabeth Hostos nos trae la última hora desde Caracas. Muchas gracias y hasta la próxima, Elizabeth. Gracias a ustedes. Y analicemos ahora la dimensión militar y estratégica de esta coyuntura, y para eso le doy la bienvenida a Sebastiana Barraez. Ella es periodista experta en asuntos militares. Sebastiana, bienvenida al programa. Ya lo decíamos, el portaaviones Gerald Ford ya está en el Caribe. Yo hablaba con algunos expertos hace algunas semanas cuando recién comenzaban estos ataques estadounidenses en el Caribe, y la mayoría coincidía en que el despliegue de Washington entonces no permitía una invasión a Venezuela. Pero ahora estamos hablando de unos 11 buques, un submarino y este gigantesco portaaviones. Desde el punto de vista militar, Sebastiana, ¿son estas evidencias de que una acción armada es inminente en Venezuela? Sí, buenas a la audiencia. A ver, yo creo que definitivamente la política que ha desplegado Donald Trump en el Caribe ha demostrado desde el principio que han ido avanzando lenta pero sostenidamente. Y esto no solamente me refiero al caso de lo que ellos llaman las narcolanchas, sino además ante la presión que han ejercido con varios naves, aeronaves cerca de las costas venezolanas, incluso en acciones que hoy el ministro de la Defensa consideran que es una amenaza y que está construida, dice él, solamente para distraer la atención de los graves problemas que tienen los Estados Unidos. Pero por otra parte, tanto fuerzas militares internas como externas en Venezuela están muy claros que hay una operación que sin duda Estados Unidos tiene claro y que esto no tiene vuelta atrás. Están perfectamente contestes con que van a hacer una operación que no necesariamente implica una intervención militar, sino de otro tipo, pero de que van a actuar está claramente definido.
Pues unas tensiones sin precedentes las que se están viviendo entre Venezuela y Estados Unidos. Mencionábamos antes, Sebastiana, que el Reino Unido decidió de dejar compartir información de inteligencia con Washington, pues también considera que los ataques a estas presuntas narcolanchas en el Caribe, en el Pacífico, son ilegales. ¿Qué implica esta decisión de Londres? ¿Qué tan trascendental es esto para la cooperación militar entre ambos países? Bueno, yo creo que el solo hecho de que haya llegado el portaaviones Gerald Ford a la zona de conflicto, pues le está dejando claro tanto al hemisferio como al otro lado que Estados Unidos pues tiene, digamos que está considerando muy poco si le convence o no la aprobación o la colaboración de los ingleses para las operaciones en el Caribe. Además, consideremos que Estados Unidos inició estas operaciones sin la colaboración o sin, digamos, sin que fuese realmente una operación en colaboración con otros países. Después plantearon que iban a lograr una acción, digamos, con la complacencia o el apoyo, pero de países en el hemisferio americano. Así que creo que Donald Trump está enviando un mensaje muy claro y contundente que poco le importa quizás lo que puedan considerar en este caso los ingleses. Pues momentos de grandes tensiones en el Caribe, lo conversábamos con Sebastiana Barraez, periodista experta en asuntos militares. Muchísimas gracias, Sebastiana, y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y de Venezuela nos vamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro emitió una nueva instrucción a las fuerzas militares para ejecutar una ofensiva decisiva contra las estructuras criminales en el país. La orden presidencial contempla la realización de ataques aéreos en el departamento del Guaviare, zona selvática del sureste colombiano, esto con el objetivo de desmantelar a las disidencias de las FARC que operan en ese territorio. La directriz se da en un momento en el que el gobierno colombiano asegura haber intensificado sus esfuerzos en la lucha contra los grupos narcoterroristas. Y seguimos en la región, y es que el gobierno federal de México anunció el despliegue de casi 2.000 soldados en el estado de Michoacán, esto como parte del nuevo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se trata de una iniciativa lanzada después del asesinato del alcalde de Uruapan hace apenas unas semanas y del aumento de la violencia en ese estado. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proyecto como una estrategia integral basada en 12 ejes y más de 100 acciones para recuperar la seguridad. Tropas mexicanas preparándose en Michoacán. Esto es parte del Plan por la Paz y la Justicia, una operación del gobierno mexicano para combatir a los grupos criminales, frenar la extorsión y desmantelar laboratorios de droga y campamentos ilegales. Creo que es muy necesario porque estábamos viviendo ya situaciones muy insostenibles. Creo que se necesita ya tomar mano dura. Es una situación que ha escalado de una manera muy drástica y se ocupa ya hacer algo de una manera pues fuerte y definitiva. Casi 2.000 efectivos, incluidos 180 de fuerzas especiales, ya operan en el estado. En total, más de 10.000 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional forman parte del operativo. Yo creo que la presidenta sí se tardó. Creo que no tuvo la visión de saber que realmente había un peligro y que si lo sabía, lo ignoró. El despliegue ocurre después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante las celebraciones del Día de Muertos. Manzo había criticado al gobierno federal por no enfrentar con firmeza al crimen organizado. Michoacán vive una nueva ola de violencia. Productores de limón y aguacate denuncian extorsiones, secuestros y asesinatos ligados al crimen organizado. En octubre fue asesinado Bernardo Bravo, líder del sector limonero. Con este despliegue, el gobierno busca recuperar el control de Michoacán y devolver la paz a una región marcada por la violencia. Un plan para reforzar la seguridad en México, pero ¿dará resultado? Eso es precisamente lo que le queremos preguntar a nuestro siguiente
invitado Javier Oliva Posada. Él es experto en seguridad y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Señor Oliva, bienvenido al programa. El problema de la seguridad en México es incontestable, pero ¿puede este plan anunciado por la presidenta Sheinbaum para movilizar unos 2.000 soldados adicionales a Michoacán ponerle freno a la criminalidad en ese estado, o esto es solo comunicación y retórica? Bueno, lo que pasa es que este programa anunciado por la presidenta de la República cuenta con un elemento nuevo respecto de otros programas que se han presentado en sexenios anteriores, y es importante que el público sepa que los gobiernos de México duran 6 años a nivel federal, y es la presencia de la Guardia Nacional. Esta es una variable que no se había contemplado en los anteriores programas emergentes, y que es de esperar que este despliegue de fuerza, acompañado de importantes programas de políticas sectoriales como es el turismo, la agricultura, la construcción de infraestructuras, sobre todo carreteras interestatales, sean lo que evidentemente está como la apuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum para poder atender esta grave problemática en el gobierno de Michoacán. Hay que decir, y esto es muy importante, que la primera operación militar intensa y extensa contra el narcotráfico se llevó a cabo precisamente el 10 de diciembre del 2006 en el sexenio del presidente Calderón, pero el dato revelador, el gobernador era Cárdenas Batel, del PRD, que hoy es Morena. Es decir, el primer operativo fue con el partido que hoy gobierna por parte del ejército mexicano. Entonces, esto es un dato que no se ha comentado aquí en la opinión pública en México y que debe saberse porque pues implica desde luego una continuidad en ese tipo de programas. Y precisamente ya ha pasado poco más de un año, señor Oliva, desde que Claudia Sheinbaum llegó al poder. Desde ese punto de vista y de acuerdo a los datos que usted maneja, ¿ha aumentado o disminuido la criminalidad en México bajo el actual gobierno? Bueno, si hablamos de la criminalidad en la serie de expresiones delictivas, el único delito que no ha reducido ha sido el de la extorsión, ya sea el cobro de piso o la extorsión telefónica. Lo que sí se ha reducido, y de acuerdo, y esta entrevista es una oportunidad interesante, y muchas gracias. Hoy en la mañana se dio a conocer el informe mensual de los indicadores de delitos, justamente en la entrevista matutina de la presidenta, y es muy importante señalar que hay una reducción, de acuerdo a los datos oficiales, es importante señalarlo, de 34 homicidios menos con referencia a los datos anualizados. Entonces, digamos que en lo que se refiere a la contención de los delitos de homicidio con arma de fuego, aquí hay una reducción, así como los asaltos en carretera. Pero el que no ha reducido es el de extorsión. Esta es mi respuesta. Sí, efectivamente, de acuerdo con ese informe que también leía yo hace un rato, los homicidios en México cayeron un 37% en los primeros 13 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto, por supuesto, datos oficiales. Señor Javier Oliva Posada, experto en seguridad y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias por su análisis. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Buena semana. Y vamos con otro de nuestros temas de titulares. El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que pondría fin al cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Los senadores votaron 60 a favor y 40 en contra para aprobar la legislación que restablece la financiación de las agencias federales. Entre esos que votaron a favor se encuentran 8 senadores demócratas que se apartaron de la orden del partido para desbloquear las negociaciones, lo que ha generado, por supuesto, divisiones internas. En cualquier caso, el compromiso también frenaría la campaña del presidente Donald Trump para reducir la fuerza laboral federal. El proyecto de ley aún necesita ser aprobado por la Cámara de Representantes y eso sucederá probablemente el miércoles, ya que este martes es feriado en Estados Unidos. Ahora vamos a los detalles de esta noticia y para eso saludamos desde nuestro estudio en Washington al periodista José Díaz Briceño, que está siguiendo esta noticia para nosotros. José, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Se ha llegado a un acuerdo en el Senado, pero como decíamos, solo mañana podría ser ratificado por la Cámara de Representantes. José, ¿se da por sentado que también en esa instancia será aprobado este acuerdo?
Sí, los republicanos en la Cámara Baja aquí en Washington tienen solo una mayoría de 219 votos y para lograr aprobar cualquier legislación se necesitan 218. Esto quiere decir que solo se puede permitir el presidente de la Cámara Baja, el señor Mike Johnson, perder a lo mucho 2 de sus miembros y sin embargo tiene entonces que mantener una disciplina interna para lograr aprobar esta legislación empujada por los republicanos y algunos demócratas en el Senado. Los demócratas, como ya se ha dicho, en general están opuestos a la medida. No se descarta quizá que algunos demócratas moderados pudiera apoyarla, pero quizá el hueso más duro de roer son los republicanos más conservadores del llamado Freedom Caucus, a quienes no les gusta votar por, en general, ningún financiamiento del gobierno. O sea que podríamos esperar una votación bastante cerrada, por lo que nos dice José, el día de mañana. Dando por sentado que esto sea ratificado, ¿qué tan rápido se comenzarán a ver los efectos de la reapertura, José? Me refiero sobre todo a esos salarios congelados, a la entrega de ayudas sociales, a la normalización de los aeropuertos, por ejemplo. Así es, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, el caos que se está viviendo promete continuar todavía algunos días. Todavía para el próximo viernes está programada una reducción de vuelos de alrededor de 10%. En el caso de las ayudas sociales para alimentación del llamado programa SNAP para personas de escasos recursos, el depósito en sus cuentas de débito tardará todavía en llegar a algunos días. Y respecto a los salarios que no han sido pagados a algunos trabajadores del gobierno federal, eso depende de agencia por agencia. En el caso del Departamento de Transporte, por ejemplo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que la mayor parte de esos salarios que no fueron pagados serán entregados en menos de 48 horas. Así es que el cierre del gobierno no necesariamente tendrá efectos inmediatos y tardará un momento en reponerse todo a la normalidad. Lo conversábamos con José Díaz Briceño desde Washington. Gracias, José, y hasta pronto. Y nos vamos ahora a la economía con mi compañera Belén Palancar. Gracias, Johan. Sí, vamos con esta operación del día y es que SoftBank ha vendido todas sus acciones en Nvidia por unos 5.800 millones de dólares. Una operación realizada en octubre y comunicada, eso sí, este martes. El grupo japonés busca destinar esos fondos a nuevas inversiones en inteligencia artificial, incluyendo posibles alianzas con OpenAI. Nvidia, considerada el epicentro de la IA por su dominio en chips que impulsan desde ChatGPT hasta Gemini, sigue siendo clave en la infraestructura tecnológica global. La venta no refleja desconfianza en la empresa, sino un cambio estratégico de SoftBank. Pasar del hardware al software y los servicios que están definiendo la nueva era de la inteligencia artificial. En Nueva York está nuestra analista financiera, Ana Nieto, para comentar los detalles de esta decisión de SoftBank. Ana, una operación que llama la atención al ser esta la empresa con mayor capitalización del mundo. ¿Cuáles son estos detalles? Sí, cuando los inversionistas toman estas decisiones es porque o bien no ven mucho recorrido al alza o porque se necesita el dinero para otras empresas con expectativas de mayor crecimiento. SoftBank ha vendido en octubre la participación que adquirió hace 5 años en este creador de microprocesadores para inteligencia artificial. Entonces la capitalización de la empresa rondaba y llegó al récord de los 5 billones de dólares, un récord que ahora ha perdido. Y para el inversor japonés, la venta de esta participación es necesaria para otras inversiones, según ha dicho. Y de hecho la ha vendido también junto con otra parte de la empresa de telefonía celular T-Mobile por más de 9.000 millones de dólares. ¿Cuáles son estas otras inversiones? Pues la más importante es una que comprometió en primavera este año, es invertir 30.000 millones en OpenAI y necesita parte de este capital porque solamente ha invertido 7.500 millones de estos 30.000 que prometió. SoftBank no se desvincula del todo de Nvidia porque todo en inteligencia artificial gira en torno a Nvidia. Es una empresa de las principales del sector y antes o después va a tener que trabajar con esta empresa. Con todo, SoftBank ya ha vendido por segunda vez Nvidia. La primera vez lo hizo en el año 2019, también porque necesitaba el dinero para otras empresas. En aquel momento eran Uber y WeWork. Y Ana, OpenAI se ha reestructurado recientemente en una corporación con ánimo de lucro. ¿Es algo que le hace más atractiva que Nvidia para los inversores?
Para quienes tienen una total confianza en la inteligencia artificial, en ChatGPT y en el presidente de OpenAI, Sam Altman, desde luego. De hecho, ya es la empresa más grande fuera de los mercados con mayor valorización del mundo, $500 billón. Se especula que ahora que puede, tras esta reestructuración, pudiera salir a bolsa, algo que no parece que vaya a pasar el año que viene, no obstante. Y lo que tampoco va a llegar el año que viene es la tinta azul a la cuenta de los resultados. El rubro del neto todavía se escribe en el rojo de las pérdidas y se escribirá con este color durante muchos años, sobre todo porque la empresa tiene un compromiso inversor de 1,4 billones. Trillions en inglés en los próximos años, y esto presiona sus resultados. Hay quienes tienen la duda sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial con estas grandes inversiones, y sobre todo porque hay otras empresas que sí tendrán resultados positivos, Anthropic, por ejemplo, en 2 años. Ana Nieto, gracias por estos detalles. De nada. En 2035 el mundo debería invertir 1,3 billones de dólares cada año en la protección del clima. Ese es al menos el objetivo firmado en la Cumbre del Clima del año pasado. En Brasil, los gobiernos deben concretar cómo contribuirán a este aumento del gasto para frenar el calentamiento global. En Belén, la cumbre arrancó este martes con la aprobación de la agenda de trabajo, algo que no había ocurrido en las últimas 4 ediciones y que aporta cierto optimismo. La cita se celebra en un contexto difícil, con aumento del gasto militar y compromisos climáticos aún insuficientes. En la primera jornada, 113 delegaciones presentaron nuevas metas de emisiones que, según la ONU, no bastan para reducir el ritmo del calentamiento global. La atención ahora se centra en acciones concretas. Este martes, una alianza multilateral presentó una iniciativa para movilizar 20.000 millones de dólares hasta 2030, destinada a cerrar la brecha hídrica en América Latina y el Caribe. Seguimos con más noticias, Johan. Así es, Belén. Nos vamos a Gaza, donde el alto el fuego entre Israel y Hamás parece mantenerse pese al escepticismo de muchos y el difícil comienzo de la tregua. Miles de palestinos desplazados tras 2 años de conflicto han comenzado a regresar a sus hogares, pero en muchos casos esos hogares ya no existen. Según una nueva evaluación de Naciones Unidas, aproximadamente 81% de todas las estructuras de la Franja de Gaza resultaron dañadas por la guerra de Israel contra Hamás, recordemos, considerada organización terrorista por la Unión Europea. Tenemos el siguiente informe de Mohamed Ibrahim en Gaza y Tania Kremer en Jerusalén. Mahmoud Ayub se prepara para regresar a la ciudad de Gaza. Sabe que allí no hay mucho. Su familia fue desplazada varias veces durante la guerra. Ahora abandona su residencia temporal en el centro de Gaza para ir a ver cómo está su casa. Es consciente de lo que le espera. Cuando anunciaron otro alto al fuego, regresamos a Gaza y encontramos nuestra casa aún más destruida. Seguimos limpiando y ordenando, pero en Gaza no hay vida, no hay agua potable ni agua salobre. No hay alguna vida ahí. La carretera costera atraviesa la devastación. Barrios enteros de la ciudad de Gaza están irreconocibles. Según la ONU, en Gaza hay unos 61 millones de toneladas de escombros que deben ser retiradas, lo que podría llevar hasta 30 años. ¿Lo ven? Ni siquiera hay camino para llegar a casa. ¿Ven cómo las calles están bloqueadas y destruidas? No hay excavadoras para retirar estos montones de escombros. La situación no es solo desalentadora, también es peligrosa. Bajo los escombros podría haber proyectiles sin detonar. El departamento de Ayub está situado en Sheikh Radwan, un barrio al norte de la ciudad de Gaza. El ejército israelí sigue manteniendo el control apenas algunas manzanas más al norte y al este, lo que significa que no todo el mundo puede volver a casa, como explica este joven. No podemos ir al campamento de Jabalia porque está en la zona amarilla. Si vamos allí moriremos, nos bombardean y nos disparan. No podemos llegar a nuestras casas, es imposible. Han hecho esta tregua para nada. La frontera conocida como línea amarilla no está claramente demarcada, lo que permite a Israel controlar más de la mitad de la franja de Gaza. Cualquier persona que se acerque puede ser tiroteada.
Finalmente Ayub llega a su departamento. Las paredes siguen en pie, pero la zona que rodea la casa familiar es inhabitable y no sabe cuándo podrá volver con su familia. El mayor problema en la casa es que no hay agua. Traer agua requiere un largo viaje y tenemos que subirla hasta el 5º piso por las escaleras desde muy lejos. Antes de la guerra, Ayub trabajaba como portero en una tienda, pero ahora no tiene forma de ganar dinero. Sin embargo, esa no es su mayor preocupación. En cualquier momento la guerra podría reanudarse y no hay futuro para mí aquí, en la Franja de Gaza, porque no hay vida. Ojalá la tregua continúe sin romperse para que las cosas sigan mejorando y esta guerra termine. Pero la tregua es solo el primer paso. Reconstruir una vida en este barrio requerirá muchos más. Y cambiamos de tema. Según el ejército de Ucrania, unos 300 soldados rusos avanzan hacia la ciudad de Pokrovsk, amparados por una densa capa de niebla. Un video publicado en las redes sociales parece mostrar a las tropas rusas entrando en la ciudad, considerada desde hace tiempo parte de una ruta de suministro clave para Ucrania. En los últimos meses se han librado feroces combates por el territorio, pero Rusia afirma que sus unidades de asalto están avanzando. Y aunque no se puede verificar de forma independiente la fecha de las imágenes, el trazado de las carreteras y las señales y la espesa niebla coinciden con las condiciones de Pokrovsk. Demos un vistazo ahora a otros temas que también son noticia en el mundo hoy, 11 de noviembre. Un nuevo ataque con drones rusos en Odessa, al sur de Ucrania, dañó infraestructura energética y ferroviaria ucraniana, según informó el gobernador local Oleg Kiper. El ataque también dejó a una persona herida y causó diversos incendios. Ha comenzado en La Habana, la capital de Cuba, el juicio contra el ex viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández. Se le imputan cargos de espionaje y corrupción. Este es uno de los juicios más mediáticos en la década y se lleva a cabo a puerta cerrada. Las autoridades aseguran que es por motivos de seguridad nacional. El obispo español Rafael Sornosa, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, está siendo investigado por presunta pederastia. Según el periódico El País, un hombre denunció abusos continuados en los años 90 cuando tenía 14 años. Los hechos habrían ocurrido en la diócesis de Getafe, Madrid, donde Sornosa era sacerdote y dirigía el seminario. Sornosa continúa por lo pronto en el cargo de obispo. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan acompañado, gracias como siempre por su sintonía y su confianza. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.